su maldito idioma, no tengo tiempo. Y lo peor de todo es que mientras lo decía había 12 líderes latinoamericanos arrastrados aplaudiendo y riéndose por lo que acababa de decir. Esto acaba de ocurrir ahora, no es una exageración ni un titular sacado de contexto, ha pasado literalmente un Donald Trump ante 12 presidentes latinoamericanos reunidos en su club de golf privado en Miami. Ha soltado lo siguiente, escuchen. Dice, es muy bueno que haya tantos de ustedes por aquí, somos tantos y me gustaría ir a vuestros países en algún momento. A Marco, se refiere a Marco Rubio, secretario de Estado, le gusta mucho ir a vuestros países, siempre está en uno de ellos. Y sus países son los que más le gustan. O sea, está hablando también como si esto fuese una especie de safari, ¿no? Vuestros países, qué maravilla, vuestros países, esos países que están un poco más al sur de los Estados Unidos. Dice, bueno, ¿dónde estáis? Dice, ahí está Chile, qué bien. ¿Cómo va Chile? Bien, a él le gusta, a Marco, le gusta, le sienta muy bien. A todos nos gusta. Dice, él, Marco, habla un idioma. Tiene una ventaja lingüística sobre mí. Porque yo no voy a aprender su maldito idioma, no tengo tiempo. Y se escuchan risas de fondo, ¿eh? Yo estaba bien con los idiomas, pero no voy a dedicar tiempo a aprender el suyo. No lo haré. Y mientras tanto, los presidentes que estaban sentados ahí en primera fila, aplaudiendo, sonriendo para la fotografía, alegres de estar aplaudiendo y humillándose delante del presidente de los Estados Unidos que más ha humillado a Latinoamérica, a nuestra cultura, a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de relacionarnos, a un presidente que una de las primeras medidas que tomó cuando llegó a la Casa Blanca no fue eso de no meternos en guerra, se ha metido en la guerra de Irán, no fue eso de darle a la clase trabajadora estadounidense prioridad, no, se le ha dado a la Israel, no. Lo primero que hizo fue borrar la página web de la Casa Blanca el idioma español. Antes había una web de la Casa Blanca completamente en español y es normal porque los Estados Unidos es el segundo país del mundo con más hispanoparlantes. Primero está México y después están los Estados Unidos que tienen en torno a 60 millones, algo más seguramente. Más que España, que es mi país. Y resulta que lo primero que hizo fue eliminar el español de la Casa Blanca. Y estos ahora resulta que van para allá a rendirle pleitesía mientras Donald Trump simplemente detiene a latinoamericanos por su nombre, por su forma de hablar, por su acento, con su ejército paramilitar del ICE. Vamos a entender qué es lo que ha pasado en este evento ridículo, porque lo que ha pasado merece un análisis largo y tendido. Donald Trump ha convocado a los gobiernos, lo podemos decir así de claro, más serviles, más arrastrados del continente americano, en su propio resort, en su campo de golf privado, en un hotel que lleva su nombre grabado en letras doradas en la fachada, con todo lo hortera que suele ser Donald Trump, y no, por supuesto, en la Casa Blanca, que la Casa Blanca compartió esta fotografía. Podemos ver President Donald Trump con líderes de toda América Latina en la cumbre del escudo de las Américas. Lo comparte la Casa Blanca, pero esto no ha sido en la Casa Blanca, no ha sido un foro internacional al que tenían que acudir. Bueno, ahí está Noboa, está Bukele, Milei, en fin, los sospechosos habituales. No ha sido un foro internacional. Ha sido en su negocio, en su hotel, en una cosa privada. Y los mandatarios, de manera ridícula, han ido para allá. Han viajado ahí, se han puesto guapos para la fotografía. Aquí está la lista. Milei, Rodrigo Paz, Rodrigo Chávez, Luis Abinader, Daniel Noboa, Nayib Bukele, Nasri Asfura, José Raúl Mulino, Santiago Peña, Christine Cangalú. Todos estos nombres que seguramente, pues bueno, Donald Trump no sabrá pronunciarlos del todo bien, insisto, porque odia profundamente el español. ¿Os acordáis cómo se puso cuando Bad Bunny hizo su actuación íntegra en español durante la Super Bowl, que fue, por cierto, la más vista? Dijo que no se entendía, que era una basura. Bueno, pues se vuelve a meter con nuestro idioma. Aquí tenéis a Javier Milei. Esta cuenta de Twitter decía con el pantalón todo cagado. Es cierto que se comporta extraño cuando anda, no lo puedo evitar. Pero bueno, en este caso no nos vamos a centrar en las aberraciones físicas de Javier Milei o de otros líderes, sino más bien en sus aberraciones culturales. Esto es apoyar a tu verdugo, al que quiere ir contra tu cultura, en el caso de que acepte de que la cultura de esta persona es latinoamericana o es mínimamente hispanoparlante, que se supone que sí, porque hablan español, pero bueno, da igual. Han viajado para allá, se han puesto guapos para la fotografía y han escuchado como el presidente de los Estados Unidos les tomaba el pelo en la cara, les humillaba, se reía de ellos y mientras tanto aplaudían. Y se estaban literalmente, pegando prácticamente por estar ahí rodeados de un Donald Trump que iba firmando cosas y después mientras firmaba iba regalando los rotuladores, la cosa con la que firmaba. Y la gente alegremente se le iba pasando los bolígrafos diciendo, oh, gracias, me lo has regalado. O sea, hay que entender
¿quién es este hombre naranja frente al que están posando? Que por cierto, hace unas horas me dijeron, es un poco racista que digas hombre naranja, ¿no? Vamos, o sea, ni que ser naranja fuese una forma de nacer y no fuese una elección que cada día toma con sus maquilladores personales que le ponen esta cara extraña que cada día presenta al mundo, ¿no? Racista es si te metes con alguien por el sitio donde ha nacido, por su forma o su parecer físico, y no alguien que decide ponerse de esta manera. Y que desde luego yo no me meto con Donald Trump por su color naranja. Apuesto a que puede ser de color naranja, de color cheto, y ser una buena persona, pero es que en el caso de Donald Trump lo peor no es que sea de color naranja, lo peor es que es una auténtica persona de mierda. Perdón por decirlo así, pero es que cuando se mete con nuestra cultura, que además es tan profundamente compartida por tantos millones de personas y también dentro de su propio país, no me queda otra cosa que decir. Borrar de la Casa Blanca el español de su página web oficial. Es que es de locos, ¿eh? Un idioma que hablan 60 millones de personas en su propio país. Hay momentos de locos, porque después ha hablado Marco Rubio, él sí que ha hablado en español. Quiero darle las gracias. Ha dicho, aquí se me da mejor a mí. Y empieza a hablar en español y dice que las gracias a los países que están buen intérprete, primero, el presidente ha hecho esta región una prioridad en su administración. Hay muchos presidentes que bueno, una prioridad o te invadimos, o invadimos Venezuela. Han dicho que lo van a hacer, pero él lo ha hecho y se lo agradecemos. Y muy agradecido a los 12 países que están aquí hoy. Estos son países que no solamente son aliados, son amigos. Amigos como, por ejemplo, para hacer lo que está haciendo en El Salvador con Nayib Bukele, que es enviar a decenas de miles de personas de los Estados Unidos con procedencia latinoamericana a las megacárceles que tienen construida ahí. Es curioso, como aquí estaba también Pete Hegseth, que es el secretario de guerra de los Estados Unidos, uno de los tipejos mediocres, que antes era, por cierto, presentador de Fox News, de esa cadena que tiene Donald Trump, a que siempre defienden a Donald Trump, y ahora ha terminado de secretario de guerra y empieza a decir esto sobre nuestro idioma. Es que esto también es para que te hierva la sangre, ¿eh? Pete Hegseth. Empieza a decir, ¿eso ya mejor en español o en inglés? Empieza a reírse, ¿eh? Creo que es mejor en español. Bueno, atención a lo que dice. Mr. President, I only speak American. Dice, Mr. President, I only speak American. Señor presidente, yo solo hablo americano. De verdad que yo aquí, o sea, me descompongo, me vuelvo absolutamente loco. ¿Qué cojones quiere decir que hablas americano? Es como si yo que soy español dijese, no, yo hablo europeo. No, tú no hablas europeo, aunque vivas en Europa. Europa es el continente en el que tienes la suerte de vivir, en el que puedes estar profundamente enamorado y quererlo con locura. Es mi caso. Pero no hablo europeo. Igual que si tú vives en América, tú no hablas American, no hablas americano, pedazo de analfabeto. Tú hablas en este caso inglés, que es uno de los idiomas que se habla en el continente americano. Un continente en el que se habla bastante más español que inglés, por cierto. Bastante más español. Porque yo qué sé, un colombiano, un mexicano, que por fortuna no estaban ahí, por supuesto, Claudia Sheinbaum no estaba ahí presente, desde luego, también hablan español y también forman parte de América. Y son tan o más americanos que este tipo de aquí. Dice, no, I speak America, pero es lo que hacen siempre. Cuando Bad Bunny hizo este despliegue de latinoamericanidad en la Super Bowl, empezaron a decir, no hay nada americano en esto, no hay nada americano. Pero ¿cómo que no hay nada americano si literalmente Bad Bunny sacó todas las banderas de todos los países que hay desde el norte, desde lo más alto de América hasta el más punto del sur de América? Desde Canadá y Alaska hasta Argentina y Chile. Todas las banderas de los países fueron sacadas. Eso era América en su esencia más profunda, que es la conjunción de todos los países que integran un continente entero, que siempre se ha visto completamente subyugado a la decisión de los Estados Unidos y de hombres como este tipejo que dice, no, I only speak American, solo hablo americano. ¿Qué cojones es americano? Pedazo de mediocre. Por eso me fastidia profundamente, no que esta gente hablen de esta manera, sino que haya algunos que vayan y aplaudirle las tonterías. Que todos firmen, que todos posen alegremente, que se sonrían. Esto no es política exterior, esto es el síndrome de Estocolmo con pasaporte diplomático. Bueno, y hablemos de los chistes, porque hoy ha habido varios y todos dicen lo mismo realmente. Cuando Donald Trump termina el discurso y deja a Marco Rubio, el secretario de Estado, como anfitrión del resto del acto, lo presenta diciendo, bueno, tiene ventajas sobre mí porque habla ese idioma del que yo no voy a aprender. Y después Pete Hegseth diciendo lo de solamente hablo americano. Es que
De verdad, es un circo de adulación, ¿lo ves? Donde nadie tiene dignidad suficiente, no sé, dignidad propia, donde todos compiten por a ver quién le hace reír más al jefe, a ver quién aplaude más fuerte. Un espacio donde el poder no se negocia, sino que literalmente se mendiga, es triste. Y los presidentes, mira, aquí está Javier Milei como haciendo así con la mano, a ver si le dan, por favor. Empieza a hacer así, dámelo, así le dan el rotulador con el que ha firmado. Y se pone contento cuando se lo dan. Hace atención a su mano, es que es brutal esto. Lo va señalando como si fuese una especie de simio diciendo esto, quiero esto. Es ridículo. Vamos a hablar ahora de quienes están sentados en las sillas y aplaudiendo por ahí, porque esto también importa. Como os decía, Javier Milei, presidente argentino que, por cierto, lleva ya meses desmantelando el Estado mientras su hermana Karina Milei acumula poder en la sombra entre escándalos de corrupción y se queda con el 3%, si no lo habéis enterado esto, el 3% de la Agencia Nacional de Discapacidad. Corrupción, además de la criptomoneda que él mismo promocionó y que era una criptoestafa de locos. Nayib Bukele también, que es el presidente de El Salvador, que ha convertido El Salvador, pues bueno, en una cárcel a cielo abierto, cuya mega cárcel ha sido visitada como atracción turística por los entusiastas de la derecha estadounidense. Fue para allá la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para decir, aquí es donde mandamos a toda la gente que nos sobra. Claro, lo que pasa es que a alguno que les sobra resulta que no era un supuesto criminal, pero los meten ahí también, les da un poco igual. Daniel Noboa, con los peores índices de aprobación de su mandato en Ecuador, con periodistas acosados y una crisis de seguridad que no se resuelve militarizando el territorio con ayuda del Pentágono. Nasri Asfura, el nuevo presidente de Honduras, cuya victoria fue posible gracias a que Donald Trump anunció el indulto del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narco, precisamente al mismo tiempo, bueno, eran del mismo partido, precisamente al mismo tiempo que decía que iban a juzgar a Maduro, que por cierto, no se oye nada últimamente de Maduro, iban a juzgarlo por supuesto narco, porque ellos estaban haciendo una lucha contra el narco, era mentira. Porque al mismo tiempo lo que estaban haciendo es literalmente liberar a otro narco. Pero claro, como era de la cuerda política de Donald Trump, aquí no pasa nada. José Antonio Kast también, el presidente electo de Chile, que toma posesión enseguida y que legalmente no es presidente de nada, pero que ya estaba ahí en la fotografía, antes ni siquiera de empezar a mandar, tan desesperado por aparecer junto al amo, que es que ni siquiera puede esperar a empezar a mandar un poco para aparecer ahí de verdad, con, no sé, habiendo mandado algo, de verdad siendo alguien relevante. ¿Y qué países no estaban? Por supuesto, pues no estaba México, como si fuese poca cosa, México, como si no fuese el segundo país con más hispanoparlantes, el segundo país más poblado. No estaba Colombia, tampoco estaba Brasil, gran potencia regional, que son las 3 mayores economías de América Latina, los 3 países que juntos representan más de la mitad del Producto Interior Bruto de toda la región, y no estaban, porque sus gobiernos evidentemente se niegan a ser tratados de esta manera ridícula como subordinados de Donald Trump. Sheinbaum no fue evidentemente a que Donald Trump le explicase lo que tiene que hacer en su propio país, pero Donald Trump sí que se acordó de ella y empezó a decir, me cae muy bien la presidenta Sheinbaum, es una buena persona. Me gusta mucho. Es una buena persona. Tiene una voz muy bonita. Pero ¿qué está chorrado? O sea, ¿qué clase de política? ¿Qué clase de líderes políticos tenemos ahora? Tiene bonita voz. Bonita voz. President. Y aquí la empieza a imitar. Let me eradicate the cartels. No, please, President. Es que es de locos, o sea, es que es de locos esto. Es de locos. Evidentemente Gustavo Petro tampoco ha asistido, Lula tampoco, y esto no es un detalle menor. Porque no estamos hablando aquí de revolucionarios radicales. Lula es un socialdemócrata moderado. Sheinbaum es una científica progresista. Pero tiene algo que los presidentes reunidos en este campo de golf privado de Donald Trump perdieron hace tiempo y se llama dignidad nacional. Y resulta que eso no se recupera en ninguna cumbre. Ahora, hablemos del contenido real de este escudo de las Américas, que es el nombre mediocre que le han puesto. Porque debajo del espectáculo hay una agenda concreta y hay que nombrarla sin eufemismos. El objetivo oficial, dicen, es combatir el narco y frenar la inmigración irregular. Es decir, combatir el narco mientras literalmente lo que hacen es perdonar con indultos presidenciales a narcos. En fin, es que es de locos. El objetivo real detrás de esa chorrada es crear un bloque de gobiernos obedientes que hagan lo que Donald Trump y Washington les ordene. Que abran sus economías a las grandes empresas estadounidenses en condiciones ventajosas para ellas, que sobre todo expulsen a China del continente. Porque China es el gran ausente en los discursos de hoy, pero es la razón de fondo para que todo esto se esté montando. El comercio entre China y América Latina
alcanzó los 518.000 millones de dólares en 2024. Pekín además también ha prestado más de 120.000 millones a gobiernos de la región. China está construyendo puertos, tiende cables de fibra óptica, instala redes de telecomunicaciones, financia carreteras, estadios. Y claro, Washington, Donald Trump, desesperado, quiere cortar todo esto. No porque le importe el bienestar de los latinoamericanos, sino porque América Latina ha sido siempre el patio trasero de los Estados Unidos y Donald Trump no está dispuesto a que nadie más, y mucho menos China, entre en ese patio. Lo más revelador de toda esta historia es lo siguiente. Donald Trump firma la cosa esta, el escudo de las Américas, como una especie de gran gesto antichino en el hemisferio. Este hemisferio lo controlamos nosotros, esto es cosa nuestra, etcétera, etcétera. Pero es que en 3 semanas va a reunirse con Xi Jinping. Es decir, mientras construye una coalición para expulsar a China de Latinoamérica, va a negociar con China en su propia capital. ¿Alguien puede explicarle a los presidentes de esta cosa que han montado por qué ellos tienen que elegir bandos y Donald Trump no lo hace y va a hablar con los chinos en apenas unas pocas semanas? Ellos tienen que cortar, les obliga a Donald Trump, sus lazos comerciales con un socio que les da inversión, que les da financiamiento y que no les humilla o les amenaza con invasiones como Donald Trump. Mientras tanto, Donald Trump sí puede ir a cenar con Xi Jinping y hacer una cosa de, no, yo es que tengo que hablar con todo el mundo, y no dejas a la gente del sur, al resto de países latinoamericanos, hacer lo mismo que tú dices que sí que puedes hacer. Y para coordinar esta cosa ridícula, no te pierdas a quien ha enviado, que es a Kristi Noem, que era la secretaria de Seguridad Nacional hasta hace 2 días, que ha sido destituida tras no poder sobrevivir a una comparecencia parlamentaria a la que hizo el ridículo, y que es la misma que es recordada y va a ser recordada siempre por haber ejecutado a su propio perro de un disparo y haberlo contado en sus memorias con cierto orgullo, además de ser la responsable última del ICE, del Servicio de Migración, que lo que ha hecho ha sido atacar a todos aquellos que tenían algún tipo de pinta o cercanía o hablasen en español y fuesen latinoamericanos. Es decir, pone a manejar esto, precisamente esto, a la persona responsable de todas las barbaridades que ha hecho la administración de los Estados Unidos contra el pueblo latinoamericano. Después Donald Trump empezó a hablar de Venezuela y lo hizo con una tranquilidad de verdad de locos, diciendo literalmente, estamos extrayendo cantidades enormes de petróleo. Dice, ahora ellos tienen más dinero del que consiguieron nunca. Pero fíjate en la forma de hablar, porque no dijo Venezuela tiene más dinero que nunca. Dijo ellos. Como si los venezolanos fuesen una especie de elemento externo en la ecuación del petróleo de su propio país, y ese dinero realmente, no seamos ingenuos, no ha terminado en los bolsillos de los venezolanos, sino de las grandes empresas, de las grandes petroleras, a las que reunió y les dijo, escuchen, ahora nosotros tenemos aquí Venezuela dispuesta a, bueno, pues darnos el petróleo por una pequeña intervención militar que hemos hecho. ¿Y qué ha pasado mientras tanto? Pues que Donald Trump ha empezado una guerra ilegal con Irán que ha producido, y esto lo sabían que iba a ocurrir, el cierre del estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 20% de todo el comercio mundial de gas licuado y de petróleo. Y ahora resulta que los precios del petróleo están subiendo, y ¿quién controla más petróleo que el que controlaba hace un año? Efectivamente, Estados Unidos, porque ahora resulta que tiene acceso a todo el petróleo de Venezuela. Y mientras tanto, mientras todo esto es evidente, o sea, yo creo que tampoco hace falta darle muchas más vueltas, hay presidentes que están ahí aplaudiendo, que están diciendo, no, nosotros con Donald Trump. Presidentes tan cipayos, tan vendidos al poder de los Estados Unidos, que simplemente aplauden y dicen, no, maravilloso, me parece genial que no tengamos soberanía alguna, que como pasó con Javier Milei, por ejemplo, en las últimas elecciones que hubo en Argentina, estuviesen condicionados el resultado electoral a que Donald Trump le ofreciese o no le ofreciese ayuda económica al país. Es que es de una tristeza, es de un, no sé, haber perdido toda la dignidad nacional, de el no tener una bandera, sino simplemente una especie de apartado colonial de los Estados Unidos en el que los ciudadanos ya no mandan, sino que desde los Estados Unidos se dice A y aceptas A o si no eres invadido, o aceptas A o si no decimos, bueno, tal vez tengamos que entrar en tu territorio para luchar contra los cárteles, como le dice a Claudia Sheinbaum, o como también ha amenazado a Petro, aunque la última vez que se vieron en la Casa Blanca le entró un poco de miedo a Donald Trump y dijo, bueno, igual tengo que respetar un poco más a Gustavo Petro. Fue algo raro aquello, la verdad, pero Gustavo Petro le dijo, escuche, si quiere usted ir a por 2 narcos, los tiene en Miami, los tiene en Madrid, los tiene en su propia casa, en sus propios bancos, en aquellos que blanquean esas cantidades de dinero. Y si hay un negocio, dicen, esto es por 2 narcos, si hay un negocio, es por la cantidad de demanda que genera la oferta. No es la oferta la que genera la demanda, es la demanda la que genera
una oferta creciente que por supuesto se produce al sur de la frontera de los Estados Unidos y que, por cierto, también inunda países como México de armas que no salen, no brotan como los hongos de repente después de un día de lluvia. Crecen precisamente viniendo de los Estados Unidos, que tiene un mercado de armas completamente desregulado, en el que hay 120 armas por cada 100 habitantes, es decir, más armas que habitantes. En fin, amigos. Y mientras se ríe de nosotros y dice, no voy a aprender su maldito idioma, tenemos a estos cipayos aplaudiendo, alegrándose. En fin, ridículo histórico, amigos y amigas. Os animo a formar parte de la comunidad entrando en esbuenaventura.es/apoya, aunque este vídeo no lo vaya a entender Donald Trump, apuesto a que mi comunidad sí lo entendéis todos y todas. Os animo a suscribiros también y os recuerdo que el próximo 9 de abril sale a la venta Civilización o Barbarie, mi nuevo libro. Ya está en preventa. Muchas gracias a todos y a todas por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.